Edwin, Carlos, ¿está ahí? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Eso, le escuchamos bien. ¿Cómo está usted? bien, bien, gracias a Dios, saludos a todos. Aquí estamos listos para tomar la clase. Y disculpo a nuestro estudiante Israel, no pudo salir temprano del trabajo, entonces no va a estar acompañándonos, Ah, pero le paso las cosas y ahí me pidió que le compartieran también el enlace del video de la lección. perfecto, muy bien, lo voy a hacer. Sí, la clase estamos grabando ahora mismo. Entonces, y tenemos, sí, y Israel también me escribió un mensaje. Y Yobet ha llegado. Yobet que siempre conecta por teléfono ya no ha llegado. Está bien, tal vez más tarde. Entonces ya señora Waldina, si quiere Sí, saludar a la clase, ok, tal vez con nombre y de dónde viene. ok. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Me da una alegría poder al fin contactarme con ustedes. Me ha sido bien difícil, pero al fin lo he logrado. Y pues espero continuar, ¿verdad? Conectada con la clase, que no haya ningún tipo de tropiezo más, porque a veces eh, el enemigo utiliza muchas cosas para arrebatarnos la bendición, pero nosotros debemos de perseverar, ¿verdad? Perseverar y seguir adelante. Soy de Tegucigalpa, Honduras. Estoy aquí en la colonia Cerro Grande, zona 8. ¿Y por qué te está ahí? ¿Mande? ¿Hola? Sí, hola. ¿Sí? ¿Hola? Yo la veo, la Edwin, joven. No me, no me ven. Yo sí la veo. Ok. Voy a activar mi cámara, pues. Hola, bendiciones, hermana. ¿Me ven? Sí. Y y a mí me miran. Sí, 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 sí lo puedo ver. Ok. Sí lo, ok, sí lo veo. muy bien. Carlos, y sí, yo también voy a activar mi cámara entonces si todo el mundo ya tiene activado. Ahí Para que estoy. estemos Ok, muy bien. Saludos a todos. Voy a desactivar mi cámara ahora ah, para mejorar la conexión. Entonces, ah, saludos a todos aquí de parte de mí, Pastor Andrew Johnston, aquí en León, Guanajuato, en el Bajío, en México. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y especialmente con la bendición de nuestro Señor que nos ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados ah, está a aquí su con nombre. nosotros. Entonces empezamos en el nombre del Dios Trino y verdadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy, la reunión de hoy es la reunión 4. Tiene el título de Basta la Biblia. Y vamos a hablar del concepto de la suficiencia de las escrituras. Y quiero que al fin de la clase de hoy, salgamos todos nosotros con la confianza, la plena confianza que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para poder saber la voluntad de Dios, para poder saber quién es Dios y todo lo necesario para la vida eterna. Entonces vamos a hablar de este tema al principio, de la suficiencia de las escrituras. Y después vamos a hablar de contar. Ya estamos hablando del método de cómo compartir nuestra fe, compartir una historia bíblica. En la segunda parte de la clase de hoy
vamos a hablar del paso que es contar. Pero al principio vamos a hablar de este concepto de la suficiencia de las escrituras. Y voy a comenzar por intentar captar su atención con un cuento. Es un pequeño cuento. Dice así: un pastor le pregunta a un grupo de jóvenes, ¿cuál prefieren tener? $1,000,000 o tu Biblia. Todos los muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda la Biblia, pastor. Pero un listillo dice, pues yo me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho pastor, es que con $1,000,000 me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. El pastor dice, buen punto, joven. Hoy vamos a hablar de la Biblia. Y la pregunta de ese pastor en el cuento iba a ser para hacer pensar sus jóvenes de su congregación en el valor de la Biblia. Y vamos a ver el valor de la Biblia y lo que tenemos en la Biblia y que es un verdadero tesoro, la Biblia. Entonces ahora vamos a seguir con nuestro tema por leer ciertos pasajes importantes de la Biblia que hablan de nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar sencillamente en esta parte de contar, sencillamente vamos a leer estas partes de la Biblia para dejar que Dios nos habla en su palabra. La primera viene de la segunda carta, o la primera carta de San Pablo a los creyentes en Corinto. Vamos a leer del primer capítulo, versículo 21 a 25. ¿Alguien nos puede leer lo que se ve en la pantalla ahí? Versículos 21 a 23. Amén. Amén. Ok. Empéselo, por favor. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes la locura de la predicación? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gracias. Entonces yo tengo unas palabras ahí en la pantalla en roja. Bueno, claro que no vienen en la Biblia con palabras rojas así, pero yo quería mostrar algo con estas palabras. El primer punto es esto, que Dios, si quisiera, pudiera utilizar como rayos del cielo para salvar a los creyentes. Pero dice aquí que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, por la sencillez de la predicación. Dios nos pudiera salvar, nos pudiera haber salvado por otra manera, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación y por un mensaje sencillo y no por otro medio. El segundo punto, vemos en versículo 23 que Pablo fue a Corinto y unas personas judías pedían señales y los griegos buscaban sabiduría humana. Pero él y sus compañeros, ellos predicaron a Cristo crucificado, el sencillo mensaje de Cristo. Vamos a seguir adelante ahora con la segunda parte, versículo 24 y 25. Si alguien nos puede leer estas palabras también. Amén. En cambio, para los llamados, tanto judíos
como griego, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias. Y otra vez puse palabras en rojas. Dice ahí que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué fue la predicación de Pablo? ¿Qué dice aquí que fue su predicación cuando fue a evangelizar a los corintios? Que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Sí, que Cristo es el principio y el fin de su mensaje. De Cristo y del crucificado, dice más adelante. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir sencillamente en esta parte leyendo la Biblia. El próximo versículo que vamos a leer viene de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Alguien nos puede leer estas palabras también? Así que la fe... Perdón. Perdón. Expréselo. Así que el oír por la palabra de Dios. Gracias, Carlos. Entonces, ¿qué dice aquí? Estas palabras vienen de la carta de los Romanos y Pablo está explicando en capítulo 10 a ellos su método de como misionero, de cómo evangelizar, de predicar a judíos, a gentiles, a todo el mundo. ¿Qué dice aquí Pablo sobre la palabra de Dios? Para que los gentiles puedan creer a quién es Dios, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y muy bien, porque ¿de dónde viene la fe? El oír de la palabra. Del oír de la palabra, exactamente. Este concepto es muy sencillo, pero sumamente importante, porque no es nada complicado. Es ¿de dónde viene el fe? Por oír la palabra de Dios. Sencillamente, pero es una respuesta sencilla, pero profunda al mismo tiempo. Ok, vamos al último pasaje. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 a 17, que también habla mucho de las escrituras. Waldina, ¿nos puede leer esta parte? Gracias. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, los cuales te pueden hacer sabio a la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, aquí habla otra vez de la suficiencia de las escrituras. Dice que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repitiendo casi lo que ya leímos en Romanos 10, 17 antes. También habla de la escritura, toda la escritura, como inspirada por Dios y también útil para enseñar, para redarguir, etc. Entonces, si tienes las escrituras, ¿qué más necesitas? Tener fe en Cristo para salvación. Exactamente. ¿Y de dónde viene la fe? De la palabra de
de Dios. La palabra de Dios, exactamente. Entonces, más de las escrituras necesita la fe y la fe viene por las escrituras. Entonces, si tiene la escritura, ya tiene el instrumento que Dios utiliza para para hacernos sabios para la salvación por la fe. Muy bien. Entonces, esa es la parte de contar. Ya hemos leído, ya hemos escuchado la voz de Dios en su palabra. Ya vamos a seguir por considerar, por profundizar nuestro entendimiento de lo que hemos leído. Entonces, ya pensando, bueno, ya hemos visto lo que dice Dios, pero hay mucha gente que no sabe de Dios y no sabe lo que quiere decir. De hecho, no creen en Dios. Entonces, pensando en ellos, terminan esta frase. Según lo que la gente dice, yo solo creía en Dios si... Si me sanara. Si bien hay los que dicen que si me sanara de esta enfermedad o si hiciera tal milagro. Bien, algo más. Si ahorita mismo lo pudiera ver. Sí, exactamente. Si pudiera ver la evidencia científica con mis propios ojos. Sí, otra cosa. Algo más. Si hubiera paz en el mundo. Si hubiera paz en el mundo. Otra, bueno, buscando una señal. Bien. Algo más ahí. Si no, ¿Mande? si no hubiera tanta violencia. Si no hubiera tanta violencia también. Buscando como señales en el mundo. Bueno, para Dios. Ok. Ya sabemos lo que dice la gente. Pero tomando en cuenta lo que hemos estudiado, quiero que también consideremos lo que dice la Biblia. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Sí, exactamente. Tomando en cuenta lo que ya leímos en Primera de Timoteo, o Segunda de Timoteo, capítulo 3, que dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué más? Bueno, primero debemos considerar pues, que como dijo la joven, pues la Biblia es inspirada por Dios, pero ahí debemos considerar que el creyente, leyendo la palabra de Dios, debe tener una fe con una certeza de que realmente de lo que él anhela, y a la misma vez con esa palabra él está buscando la salvación, porque la palabra nos reduce, nos edifica, nos corrige y nos hace ser buenos siervos para el Señor. Por tanto, la Biblia, esa es nuestra leche de alimentación. Entonces es la palabra de Dios que nos va a reconstruir cada día para poder ser buenos creyentes o buenos hijos. Sí, exactamente. Que la palabra de Dios es que nos edifica, que nos edifica, y también ya hemos visto que nos edifica cada día, y también la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces es lo que nos edifica y también es fuente de la fe al principio, que es el instrumento de Dios para hablar a nosotros sobre su salvación. Y por eso utilizó Pablo en Corinto la palabra de Dios. Su mensaje fue no con sabiduría ni con milagros, sino con el mensaje de Cristo crucificado. Sí, entonces pero es inspirado por Dios, es el poder de Dios para edificar a nosotros en la verdadera fe. Bien. Ok, ¿algo más ahí considerando esta pregunta? Seguimos entonces
Ya ha llegado a otro alumno. Carlos Alberto, buenas noches, bienvenido. ¿Quieres saludar al grupo? Si quiere puede activar su micrófono para saludar al grupo, Carlos Alberto. Bueno, tal vez más tarde si quiere. Vamos a seguir adelante entonces. Ya hemos captado la atención con el cuento. Hemos contado la historia. Hemos considerado unas preguntas. Generalmente consolidamos, pero ahora vamos a hablar de la tarea. Les di a ustedes una tarea. Ahora escuchemos tu plan para captar la atención de la gente, para contar la historia de Mateo 4, 1 a 11, las tentaciones de Jesús, o Lucas 16, versículo 19 a 31. Para repasar, cuando hablamos de captar la atención, hay dos partes. La parte de captar es el gancho, es el anzuelo para captar la atención de la gente, pero utilizamos eso no solamente para captar su atención, sino también para introducir el tema de la historia, para que enfoquemos nuestra atención en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya está con nosotros. Carlos Alberto está con nosotros ahora. ¿Quieres saludar al grupo? Está bien, tal vez más tarde. Entonces, ¿alguien tiene un plan? Eso fue la tarea y, por supuesto, Waldina no va a poder darnos un plan porque es su primera vez. Entonces, los demás tienen un plan para captar la atención. Claro. Hay unas pequeñas historias como para iniciar o romper el hielo. ¿Es cierto, pastor? Sí. Ok. Pues yo estaba pensando precisamente en Lucas, sobre la historia de Lázaro el Rico. Pues ahora que está en boga, o en México tenemos a nuestro amigo Donald Trump, pues estaba platicando la misma. Oye, ¿sabías que Donald Trump estuvo muchas veces en la revista Forbes como uno de los 10 hombres más ricos del mundo? Ya dijo, ¿de veras? Y ya entonces, pues volví, siendo mi esposa la agarré de ejemplo, ¿no? Y le platiqué, ¿te acuerdas de la historia de Lázaro y el rico? Y ya la repasamos juntos, ¿no? Pero sí fue como, así llamé su atención a ella, con eso de Lucas. Y en Mateo, pues también utilizando a mi esposa otra vez como para hacer ejercicio. Le platiqué de una pesadilla que había tenido así muy fea o algo así, y pues era así como había visto algo malo, y empezamos ahí a hablar como pues el diablo y todo eso, y pues dijimos, mira, fíjate que una vez Jesús, si recuerdas esa historia, como venció la tentación del enemigo 3 veces usando la palabra de Dios, y pues estuvimos hablando de eso un tiempo, ¿no? Pero pues esas eran las historias que más o menos yo usé con mi esposa. Obviamente es como muchas veces es la situación. Estaba ahí una persona llegando al negocio y me comenta algo del alumbrado público, y pues ya le comento, pues sabes que Jesús es la luz del mundo o algo así. Entonces esos son mis ejemplos, pastor. Muy bien, muy bien. Creo que muy buenos ejemplos para captar la atención y después poner la atención en la historia bíblica. Muy bien. Algo más, tal vez Edwin, tienes unas ideas para captar la atención. Noches. Carlos Alberto, buenas noches. Buenas noches, Pastor Andrew. Muy Un bien. placer volver al grupo. Qué bien, qué bien. Y para saludar al grupo, a favor de decirnos de dónde viene Carlos. Bien, le vuelvo a decir, soy hondureño, soy de Honduras, de la ciudad de La Ceiba, y para decirle al grupo pues que es un placer volver a estar con ellos y
lastimosamente me perdí la segunda clase, pero bueno, seguimos adelante con esto. Hice lo posible de conseguir un nuevo teléfono. Bueno, ese que tengo ahorita no es mío, pero lo tomé prestado con una de mis hijas para que yo pudiese volver a agarrar un poco de la clase. Y me da un placer estar en el grupo nuevamente y saludando a todos los hermanos en Cristo de diferentes lugares, y me gozo en Cristo a la par de cada uno de ustedes, pastor, al igual que los otros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Carlos Alberto. Es un gusto tenerle en la clase de nuevo. Es un gusto, una bendición poder estudiar la Biblia con usted y con todos. Bueno, seguimos adelante. Edwin le estaba preguntando si tenía unas ideas para captar la atención de la gente mientras para contar la historia de Mateo y de Lucas que hemos estudiado hasta este punto. No, en este momento, pastor, no tengo idea, porque Okay. en otra. No, está bien, está bien. Entonces estamos pensando, mientras que estamos tomando estas clases, para los demás, estamos pensando en cómo compartir historias bíblicas. Y tenemos un método en que estamos aprendiendo que empieza con captar el interés de la gente, después contar la historia, después considerar unas preguntas para checar si entiendan y al fin consolidar para hablar del significado en las vidas de las personas. Entonces ya hemos hablado del paso de captar. Pastor, ¿puedo darle una idea? Sí, por supuesto. Ok. Yo trabajo en un hospital y yo soy la persona que recibo por primera vez a los pacientes nuevos. Trabajo en el área de rehabilitación y para captar la atención de ellos, la tentación, pues poner eso es bien temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, poner una canasta de fruta, diferentes tipos de fruta. Y yo sé que eso a la persona a esa hora muchas no han desayunado. Sí. ¿Verdad? Se levanta muy de madrugada. Y yo sé que la van a quedar viendo la fruta y le voy a decir, ¿le gustaría o le tiene que comerse una fruta? Podría ser y empezar una práctica. ¿Sabe que Jesús así fue tentado por Satanás? ¿Verdad? Y al final terminar regalándole y meterme en el tema y terminar regalándole la fruta, pues. Pienso yo, no sé. Muy bien, no, eso es muy bien. Y de hecho, aunque no pudo conectarse a la clase en que hablamos de este paso de captar, una de las cosas que hablamos fue, bueno, noticias como Carlos dijo, pero también utilizar un objeto, algo visual para captar la atención, para poder contar una historia. Entonces, muy bien pensar en poner fruta para compartir con gente, para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Muy bien. ¿Algo más ahí? Ok, entonces en nuestro método el primer paso es captar la atención. Captar la atención y después de captar su interés, vamos a contar la historia. Entonces, hoy vamos a hablar del segundo paso de nuestro método y vamos a hablar de profundizar nuestra habilidad de contar una historia bíblica. Generalmente hay tres formas principales de contar una historia bíblica. La primera es leer. Es sencillamente leer la historia directamente de la Biblia. Como hoy nosotros en nuestra parte de contar, leímos la historia, los versículos directamente de la Biblia. Otra forma principal de contar una historia bíblica sería contar o narrar la historia. Estas
Bueno, estás contando la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. Entonces, contando o narrando la historia, utilizando sus propias palabras, pero siendo fiel todavía a la palabra de Dios. Y hay una tercera forma principal de contar la historia bíblica, que es dialogar, o se puede llamar esta forma de diálogo interactivo. Y con esto queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas. La clase se involucra en narrar la historia y la clase de hecho va a contar la historia con la ayuda del profesor, del maestro, de maestra que está contando la historia. Entonces esas son las tres formas principales de contar una historia bíblica. Y vamos a profundizar y hablar de por qué en cada uno hay ventajas y hay desventajas de utilizar cada forma. No hay una sola manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es una ventaja de leer la historia directamente de la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué serían las ventajas de contar la historia por sencillamente leer de la Biblia? Para mí que le da la Biblia le da como la misma palabra, Sí. el poder, nos da el poder, la autoridad, ¿verdad? De lo que estamos contando, no estamos inventándolo. Esa es una ventaja. Inventando, ok. Sí, entonces ya viene directamente de la Biblia y también, como dijo usted, la gente puede estar seguro. La gente puede estar segura que es la palabra de Dios, porque estamos leyendo directamente de la Biblia. Muy bien. Pastor, Sí. bueno, una de las ventajas es, como decía hace rato, dar a conocer lo que Dios nos quiere expresar a través de la Biblia. Podemos decir, leer la Biblia o leer un pasaje. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él predicaba con parábola. Y entonces, dar a conocer el cuento de la parábola, ¿verdad? Es dar a entender cuál es el mensaje que quiere expresar. Y a través de contarla, pues entonces estamos explicando lo que Dios quiere. Y la desventaja es que si nosotros no explicamos con ejemplos con nuestra vida, entonces no estamos edificando. Entonces, como ventaja sería explicarlo con parábolas y que sea enmarcado en nuestras vidas. Y desventaja sería no poner en práctica qué es lo que ha hecho en nuestra vida esa enseñanza. Ok. Entonces, sí, un desventaja es algo como nada interactivo, nada que se va a hacer, se puede parecer a algo como, bueno, no que vamos a poner en práctica. Ok, muy bien. Más ventajas o desventajas de leer directamente de la Biblia para contar la historia. Pastor Andrew. Sí, Carlos Alberto, por favor. Sí, bien, en el caso mío, así como dice el hermano que acaba de dar un ejemplo ahorita, sí estoy de acuerdo con él. Y por otro punto también, en el caso mío, yo cuando trato de darle el entendimiento a la gente, o aún cuando me pongo a leer la Biblia, sin invocar al Espíritu Santo,
créame que en verdad no la entiendo. Pero cuando yo invoco al Espíritu Santo y que Él me dé el tema o los versículos que Él quiere que yo lea, entonces Él mismo me da el entendimiento de las palabras. Entonces, a eso esa es una ventaja para mí y para los oyentes que también van a estar cerca de mí. Pero, y la desventaja pues era aquella que cuando yo trato de leer la Biblia, con mi propia manera, con mi propia fuerza, no logro entenderla. Por eso tenemos que invocar siempre al Espíritu Santo, que Él nos guíe cada lectura que nosotros podamos tomar. Entonces, a veces en desventaja es problema con entendimiento. Entonces, y Dios, sin invocar a Dios, el Espíritu Santo, sin orar antes, a veces hay problema con entendimiento. Pero la ventaja de leer directamente de la Biblia es que dejamos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, viene de la boca de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si una ventaja es dejamos que el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. ¿Sí? Así es. Así es. Ok. ¿Algo más y desventajas o desventajas de esta forma de contar la historia, leer directamente de la Biblia? Otro desventaja que yo veo es que a veces si estamos hablando a personas que no han escuchado la palabra antes o que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, a veces, tal vez a niños o algo así, hay vocabulario de vez en cuando, vocabulario difícil. Y si estamos leyendo directamente de la Biblia, a veces tenemos que explicar unas palabras. Especialmente yo he notado con la Reina Valera 60, que de vez en cuando para los que no conocen la palabra o para niños o personas así, puede ser hacerles muy difícil entender por vocabulario, por palabras difíciles. Y también hablando de eso, siempre hay una desventaja y no es imposible, pero a veces si está con un grupo compartiendo la palabra y cada uno tiene su propia Biblia, hay versiones diferentes de la Biblia y para leerlo de la Biblia puede ser difícil. Pero hablando de eso, puede ser una ventaja también. Si estamos leyendo de la Biblia, todos pueden seguir lo que está leyendo y también pueden seguir y leer también. Entonces, y ellos pueden ver la palabra y leer la palabra también al mismo tiempo. ¿Algo más ahí? Pastor. Sí, Waldina, Sí. por favor. Yo tengo una experiencia propia de vida. Mi hijo es sordo. Sí. Yo asisto ahora porque él está entrando a una edad de 12 años. Él ya necesita conocimiento ya más profundo. Y yo asisto a la iglesia de sordos. Y yo soy oyente, pero conozco el lenguaje de señas. Entonces, ellos predican con figuras, citan el versículo, pero hablan el lenguaje de señas. Sí. Pero yo recibiendo, porque está la figura y está la cita en escritura con la palabra. Muy bien. Y ellos figura y también pueden, los que ya están más adultos pueden leer y hablan en el lenguaje y explican qué es lo que está sucediendo en la lectura de esa palabra. Esa es mi experiencia. Para mí, como decía usted, el que ahora hay Biblias que se dan con figuras. Uh-huh. Esa es mi experiencia de vida que tengo ahora mismo, ¿verdad? Y yo creo que este es otro punto bien para considerar
al contar una historia bíblica, porque hay unos que no pueden oír bien o lo que sea, y queremos llevar la palabra a todos, traer la palabra a todos, y tenemos que pensar en toda la gente cuando estamos pensando en cómo vamos a contar la historia. Entonces, si estamos con un grupo en que hay unas personas que no, bueno, puede ser que no pueden leer, otras cosas, a veces no pueden leer, otras cosas, tenemos que considerar cómo voy a contar esta historia para que sea entendible la Biblia a todas las personas con quien estoy hablando, con quien estoy compartiendo la Biblia. Muy buen punto. Gracias. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de ventajas de leer directamente de la Biblia en contar una historia, y unas desventajas también. Ahora vamos a considerar el segundo forma de contar una historia, que es narrar o contar la historia utilizando sus propias palabras. ¿Qué son unas ventajas y desventajas? Yo creo que al utilizar nuestras propias palabras nos permite ampliar el concepto y, y eso mejora la comunicación con la persona al cual estamos compartiendo, ¿verdad? La sencillez de las palabras, con la sencillez de la palabra, podemos llegar al corazón de las personas. Ok, entonces escucho dos ventajas ahí, que nos permite ampliar el concepto para mejorar el entendimiento, y también puede usar palabras tal vez para unas personas más sencillas o que más entendibles para las personas con quienes estamos hablando. Muy bien, muy bien. Estos son, sí, dos ventajas de contar o narrar la historia. ¿Algo más? Y muchas veces narrar sería, además con el lenguaje sencillo, y que sea de acuerdo al lenguaje del grupo que en ese momento está congregándose. Eso me lleva a recordar, hermano, lo que no sé si ustedes conocen eso pasó en la vida real, el grupo de hombres que se fue a un lugar a predicar la palabra, y que es un lugar primitivo donde habían tribus, y que al final tradujeron la Biblia de acuerdo al sistema de vida de ellos, como que el cielo, qué figura que ellos conocían, significaba cielo para ellos. ¿Entiende? Es importante adaptarnos al ambiente de la gente, porque muchas veces no podemos estar predicando a gente sencilla con niveles altos de predicación, sino que bajar el nivel y llegar al mismo nivel de conocimiento de esa gente, ¿verdad? Muy bien, muy bien, porque queremos, yo creo que eso sería muy de acuerdo con lo que Pablo dijo esto estoy buscando en mi Biblia, pero cuando estaba hablando de él trata de ser en 1 de Corintios 9 versículo
versículo 22. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Entonces él, cuando leemos en el libro de Hechos, él también, cuando estaba hablando a personas con mucho conocimiento de la Biblia, hablaba en una forma, con palabras muy profundas, y a personas con menos entendimiento conocimiento de la Biblia, hablaba en otra forma, para, como dice aquí, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Entonces eso es un muy buen punto. ¿Algo más? ¿Ventajas o desventajas de narrar una historia o contar en sus propias palabras? Una desventaja es que el predicador se olvide que tiene que ganar el alma de esa persona y se extienda mucho. Sí, en qué, cómo se puede olvidar olvidar de las personas, o se puede también, o se puede olvidar detalles también de la historia. Se puede olvidar algo importante de la historia, y el maestro o el predicador tiene que prepararse muy bien antes de narrar la historia para asegurar que está... No aburrir a los oyentes. Sí, también preparar para conocer la historia, prepararse bien para conocer la historia. Recordemos, hay que recordar algo, pastor, también, que independientemente que se prepare, de que lea, que se instruya y que lea toda la Biblia, lo importante de todo es, como dijo el hermano, es que cuando uno entra en la predicación, primero tiene que orar sobre todo, y que el Espíritu Santo sea Él que tome el control de su vida, el Espíritu Santo tome el control de su boca, de su mente, y que sea el Espíritu Santo que hable, porque recordemos que en el momento que uno está predicando, llevando la palabra, ya no es él el que está hablando, sino el Espíritu de Dios que está tomando el control en su vida, y él es el que está enseñando, él es el que está reuniendo. Y tengan la plena seguridad que aunque tengan un conocimiento alto o un conocimiento bajo, es el Espíritu Santo que toma el control, y él que pone las palabras adecuadas, pone los ejemplos adecuados para el tipo de nivel de la gente que está. Lo digo por experiencia, porque yo tengo un grupo cristiano a mi cargo, y cuando yo llevo la palabra, cuando el grupo sé que es heterogéneo, yo le pido a Dios que tome el control. Y es Dios que habla a través de nosotros. Y eso es lo que a mí me reduye, me enseña. Hasta yo mismo siento que estoy aprendiendo de lo que Dios habla a través de mí. Porque pone unos ejemplos que ni por mi mente pasa. Y solo el Espíritu de Dios pone los ejemplos adecuados. Por eso es muy importante que a la hora de narrar o de contar, pidan al Espíritu de Dios que tome el control de su vida, tome el control de todo, y verán que grandes cosas por su boca va a salir a través de la palabra de Dios. Sí, y cómo podemos estar 100% seguros de lo que decimos viene de Dios, es si estamos siendo fiel a la palabra de Dios, porque ahí tenemos, y eso es eso es el punto de los pasajes que leímos antes, que la escritura es suficiente, que tenemos todo lo necesario en la palabra de Dios es suficiente. Es el punto de hoy. Entonces sí, es muy importante, como dijo, estar seguros que estamos dejando que Dios hable por medio de nosotros. Y
la manera la forma de estar 100% seguros es dejar que Dios habla. ¿Y cómo? Por su palabra, porque su palabra, y eso puede ser, de hecho, de esta forma, puede ser una desventaja, es que si alguien no sabe exactamente lo que dice la Biblia, hay una tentación de exagerar o cambiar las verdades de la Biblia. Entonces tenemos que estar seguros que estamos diciendo lo que dice la Biblia y no nuestras propias palabras. Y porque el Espíritu Santo sí habla en su palabra, sí. Amén. Muy bien. Pastor, Sí. para mí una ventaja también es que al contar, como dijo usted, o narrar, es enfocarnos, tener como marco la palabra, ¿ya? No salirnos del marco, como dijo usted, enfocarse en la palabra, ¿verdad? Y la otra es la desventaja de que al querer nosotros narrar, no hacerlo como utilizando nuestras propias palabras, sino que con la sencillez, y estoy muy de acuerdo con el hermano cuando dice, claro, todo aquel que va a compartir la palabra, debemos primero, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios, orar y pedirle a Dios sabiduría para que nos revele con su sabiduría, pero con la palabra, porque muchas veces el hombre se deja llevar por emocionales, cosas emocionales. Y para mí la palabra lo que da es sabiduría, ¿verdad? No emociones. Muy bien, y creo que muy bien dicha. Para muchas ventajas de esta forma de narrar, y hay unas desventajas, y hay que estar 100% seguros que no estamos inventando lo que queremos que la Biblia dice, pero lo que estamos diciendo lo que de verdad la Biblia dice. Muy bien, entonces ya vamos a seguir con la última, una forma más, la forma de dialogar, que es dialogar es con esta forma queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas la clase se involucra en narrar la historia. ¿Y qué son las ventajas y qué pueden ser las desventajas de esta forma? Bueno, algunas de las ventajas es que uno puede interactuar con las personas y darse cuenta si uno está siendo claro en el punto que quiere enseñar, si las personas están entendiendo. El diálogo abre eso, es una ventaja, ¿no? Ya sé que está fallando mi explicación, no tengo que contestar más, nadie me está entendiendo. Y una desventaja es que bueno, se puede alargar mucho el diálogo y ahora tenemos un tiempo reducido o pues las personas muestran ya un poco de desinterés y pues se puede perder el enfoque, ¿verdad? Ok. Más. Una ventaja, hermano, es que al dialogar a usted le permite evaluar cuánto lo que usted compartió captaron las personas. Y de esa manera, al evaluar, si se da cuenta que no captaron nada, le permite hacer un reparto de eso, ¿verdad? Ahora, una desventaja puede ser que al tratar de evaluar y al hacer el repaso, te lleve mucho tiempo. Pero al dialogar, el diálogo tiene que ser interactivo, ¿verdad? No ser uno un monólogo, sino que sea interactivo, que participen todos.
como lo que usted está haciendo con nosotros ahorita. Muy bien, sí, bien dicho. No es un monólogo y también como Carlos y Waldina también, ustedes todos dijeron que es algo interactivo y así se puede ver si están entendiendo y se puede evaluar y si no, puede contar la historia de nuevo o en otra manera porque el entendimiento es muy importante porque estamos hablando de la palabra de Dios y esperamos que la gente nos entienda. Muy bien. ¿Algo más? ¿Una desventaja o ventaja de esta forma? Uno de las... Yo tengo un grupo de discípulos en nuestra amada iglesia Palabra Viviente, ahí en la comunidad de Corozal, Ceiba. Un grupo de siete miembros. Y cuando nosotros tomamos la Biblia, sabemos que nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Sí. Y el que nos guía siempre, el que está guiándonos a que nosotros podamos ir perfeccionando lo que el Señor quiere, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo como maestro, juntamente con mis discípulos para tomar la palabra del Señor, después de tomarla, hago los ejemplos con ellos. Si uno va a leer un versículo, 2 versículos, 3 versículos, cada uno de ellos, entonces yo les pregunto después, ¿cómo toman esos versículos a su vida? Así mismo, pero me hago la pregunta a mí mismo. Entonces, después lo reunimos para hacer una sola resolución, en la cual viene a darnos, el Espíritu Santo viene a darnos lo que prácticamente Dios quiere con nosotros. Entonces la ventaja ahí es que se puede aplicar a la vida una vez con el diálogo en que está hablando. Muy bien. Pastor. Sí. Otra ventaja es que al dialogar, al hacer la interacción, nos permite conocer a las personas, conocer el carácter, conocer sus cualidades, conocer sus necesidades. Y al hacer esto, podemos discernir en qué áreas pueden ser débiles o qué áreas falta conocimiento o qué necesidades podemos cubrir a esa persona. Muy bien dicho. Muy bien. Muy bien, entonces sí, creo que sí, es muy importante conocer a las personas para saber discernir sus necesidades y que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Muy bien, ¿algo más? Amén. Ahora, una de las desventajas es que simplemente el maestro esté hablando y no dejar a sus consiervos hablar, que simplemente el maestro haga ejemplos quizás de sí mismo y no dejar a los otros que están escuchando hablar, o sea que él no escuche comentarios de nadie. Entonces esta es una de las desventajas, porque quizás lo primero que van a decir algunos de los miembros, algunos de los discípulos a los que uno le está dando la palabra, no, de nada me sirve escucharlo, porque si él no me puede escuchar a mí una inquietud, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Escucharlo él todo el tiempo. Esta es una de las ventajas también. Sí, entonces si va a utilizar esta forma, hay que asegurar que está dejando que que no solamente está utilizando sus propios ejemplos, pero está de verdad es algo interactivo, se está escuchando a lo que dicen la gente mientras que están haciendo las preguntas. Ok, muy bien, entonces ahora un ejemplo. Ya hemos hablado de estas 3 formas de leer directamente de la Biblia, de contar o narrar y de dialogar. Y en cada uno de los 3 hay ventajas y desventajas. Entonces la pregunta aquí es ¿cuál de las 3 usarías?
si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de las tres usarías? ¿Cuál de las tres formas? Tiene que escoger una de las tres, porque para mí, en lo personal, yo utilizaría las tres. Ok. Y cada uno de las tres. O cuál utilizaría usted? Iniciaría leyendo la palabra, Sí. o sea, enfocando la historia que es de la Biblia. Ujú. Luego utilizaría un poco de narración, ejemplificando, ¿verdad? Trayéndolo a la vida diaria. Y al final, el dialogar nos permite en qué vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, pero en un punto ya estamos hablando del paso. Vamos a hablar del otro pasos en que vamos a especialmente hablar de cómo ponerlos en práctica. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. Muy bien dicho. ¿Algo más ahí? Entonces ya casi ha acabado nuestro tiempo. Entonces les voy a decir de un proyecto final. No tienen que hacer nada ahora mismo para el proyecto final. Ya tenemos cada clase una tarea y bueno, no me tienen que entregar nada para las tareas, solamente vamos a estar repasando las tareas durante las clases. Pero para el último, este proyecto final, sí, para los que quieren terminar la clase van a tener que entregar su proyecto final. Y el meta, como dice ahí en la pantalla, el meta de este proyecto final es darle la gloria a Dios en compartir la palabra con otros y vamos a compartir un mensaje. Y de ustedes les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo, de compartir la palabra con otra persona. Y entonces estamos pensando, empezando a pensar qué mensaje bíblico van a compartir. Tienen que tomar en cuenta que vamos a utilizar el método de los 4C, que es captar la atención, contar la historia, considerar los detalles y consolidar la aplicación a la vida. Tienen que pensar también con quién vamos a compartir este mensaje y quiero que empiecen ustedes a pensar en cuándo y dónde. Ya tenemos unas lecciones más, no, solamente estoy al lado de ustedes para que piensen en con quién y cuándo y dónde y vamos a hablar de los detalles del proyecto final más adelante. ¿Preguntas? Muy bien. Ok, entonces ya hablando de la tarea para la lección 5. Voy a poner el video de la lección 5 en el chat de WhatsApp para ver el video. Otra vez es un video de 10 o 15 minutos, no nada muy largo. Voy a ponerlo para que se preparan para la lección 5. También quiero que memorizan para poder decir sin ver el versículo clave del día, que es Romanos 10, versículo 17. Y también que forman un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Y también pensar en el proyecto final. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Al final va a ser grabado, ¿verdad, pastor? Sí, el Va a ser... proyecto final va a ser grabado, sí. Pero, ¿cómo lo vamos a enviar? ¿Así por micrófono como estamos ahorita? ¿O pregrabado en el momento que estamos compartiendo? Bueno, cada persona puede elegir el método mejor para ellos, porque unas personas tienen, bueno,
equipo para hacer algo muy como casi profesional y otras personas algo sencillo. Entonces, para cada persona nos podemos practicar directamente lo que podría mejor para la persona. Ok. Okay. ¿Algo más? No, pues muchas gracias y la verdad qué bendición que contamos con la experiencia de la señora Gualdina. Ha sido un privilegio escuchar sus reflexiones. Es algo que también a considerar, ¿no? Ojalá que los demás hermanos se animen pues no se queden atrás y sigan participando, porque la verdad es un privilegio. Muchas gracias, pastor. La honra y Gracias. la gloria sea para ti, hermano. Muy bien. Y con esto, ahora vamos a terminar nuestra clase con una oración. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que haya cometido y que por tu gran misericordia me guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Cualquier cosa estoy aquí siempre para contestar y para hablar de otras cosas. Pero nuestra próxima clase va a ser este jueves, el día 16 de febrero a la misma hora que esta clase. Y para terminar, bueno, siendo hoy el día de San Valentín, quiero leer de ustedes un versículo que habla del amor de Dios. Y creo que para mí es un versículo muy bonito sobre el ejemplo de amor que tenemos en el amor de Dios para con nosotros. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice: Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con eso terminamos la clase de esta noche. Que Dios les bendiga a ustedes en el amor de Jesucristo. Amén. Que Dios Salud. le bendiga, orando y que Dios bendiga también. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.